Listos. Listos. Muy bien, Shalom Alechem. Estamos aquí con Moy Askenazi, nuestro gran amigo de la comunidad, en las instalaciones, las hermosas instalaciones de la comunidad Israel Amejat en Cuernavaca. Y vamos a tener una entrevista increíble aquí con nuestro amigo Moy. ¿Cómo estás, Moy? Muy bien, gracias. Emocionado. Qué bueno. La intención de ahorita, de este video, es múltiple. Uno, poder llegar a conocerte más, que la gente te Gracias. conozca más. Y dos, también poder llegar a entender un poco tus consejos, que son de temas de estudio. Yo soy una persona que me gusta mucho estructurar, que siento que el camino al éxito es a través de la estructura y siento que a pesar de que somos muy diferentes en la personalidad, los dos tenemos mucho esa fórmula de estructura, una estructura un poco diferente, pero llega a lo mismo, ¿no? Que es el estudio de la Torah y el amor al estudio de la Torah y poder realmente superarte en la Torah. Entonces, pero me gustaría primero, siempre antes de poder incluso estudiar cualquier cosa en la Gemara, cualquier cosa en la Mishnah, primero tienes que entender la vida de esos Hamim que están que estás estudiando para entender muchas veces sus posturas, ¿no? Entonces también quisiéramos primero empezar entendiendo tu historia. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, cuál es tu background y para poder conocerte mejor. 100%, porque la Torah real es el ser humano. Y tienes toda razón. Si no conoces el contexto y la historia de la persona, que realmente es su Torah más profunda, no puedes entender sus ideas acerca del estudio de la Torah, que es un aspecto específico de la Torah. Es verdad, es increíble. 100%. Pues yo nací en una casa en México, en la comunidad de México judía, una casa tradicional, un poquito más secular que tradicional, pero con mucho cariño de mis papás, con mucho gesed, mucha espiritualidad, a pesar de que no había como una práctica religiosa alágica. Eh, y pues en mi crecimiento como una persona, un niño muy apasionado, de mucho juego, de mucha alegría, muchos amigos. Y, y pues me empezaba, como que cuando mi papá es ahora más que nací, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Mi papá hace como 30, hace más 40 años, no sé, 30 y tantos años, 30 años puede ser, empezó en su búsqueda espiritual, a buscar algo más profundo y llegó al centro de Kabbalah. Y ahí fue donde hubo un cambio en mi casa, donde empezó a haber más espiritualidad, había más Torah. Muy bien, entonces, de hecho, ok, ahí yo no sabía esta parte, entonces realmente hubo un punto en donde dijiste que había espiritualidad en tu casa, pero antes de este punto del centro de Kabbalah, ¿ya había espiritualidad un poco en tu casa o fue a partir de este Yo punto? diría que había mucho Derech Eretz, Ok, mucha ética, mucho gesed, mucha tzedakah, mucha ayuda de los demás. No necesariamente espiritualidad todavía. ok, muy bien. A partir de que mi papá empieza con el centro de Kabbalah, empieza a haber mucha espiritualidad, se empieza a hablar de temas ya más abiertamente espirituales, empezamos a ir a eventos, a Rosh Hashanah, con el Rabino Berg, etcétera, etcétera. Y es ahí donde como que empieza a haber una conexión más profunda con el judaísmo. Y pues ya, se me clavó la semillita siempre de que había algo más. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 8 años. Ok, Me acuerdo que la primera vez que cogíamos Shabbat fue mágico, 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 mágico. Es como de que era algo de otro mundo. Este, luego se fue haciendo un poquito más light la cosa. Y ya, se quedó como tradición la familia, ese estilo de vida. Y en mi crecimiento, no sé, después de que me casé, a lo mejor me entró una chispa de buscar algo y empezar a leer cosas de espiritualidad en otros lados. antes de ir hasta allá, ¿tú por qué crees que como hubo ese como subir y luego como que bajar y estancarse, digamos, en eso? ¿Por qué crees que hubo eso? ¿Crees que tiene que ver mucho con la influencia social de la comunidad alrededor o qué crees que llevó a que no hubiera a lo mejor un poco más de crecimiento en eso? Yo creo que está directamente relacionado con la falta de estudio. O sea, había una inspiración inicial fuerte, pero no había unas herramientas que le permitieran a mi papá, por ejemplo, o a nosotros como familia, mantenerse en un estudio de Torah. Entonces eso siempre termina como que, ya, Claro, una vez que agarras algo fuerte en una inspiración, te quedas con ese algo, pero luego se va desvaneciendo un poquito, 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 aunque permanece. O sea, seguía yendo, o sea, había Shabbat, habían cosas, pero no había un crecimiento constante alágico o en otras cosas. Era más como que clases. claro que es lo que el Rab Ginsburg dice que es como que primero la inspiración y tiene que ver la integración, porque si te quedas en la Exacto. inspiración, igual todo se va, ¿no? Tiene que haber una integración y dices, Pero faltó algo. si no hay una práctica que te permite integrar, es muy Claro. difícil.
Entonces, cuando nada más vives de clases externas a ti, es difícil, es muy difícil. Claro. Que ahorita vamos a llegar a también ese punto en el estudio, ¿no? Que es parte esencial, que mucha gente que empieza en ese camino del judaísmo empieza con esa inspiración muy fuerte y justo no tiene las herramientas para integrar, entonces pues, se va para abajo. 100%. Y luego, tú de esta edad, a la edad que ya empezabas a investigar, ¿cuánto fue, digamos, de...? No, muchos años, pasé por mi adolescencia, luego me casé, y ahí más o menos, cuando me casé a lo mejor empecé ya a tener como una inquietud espiritual más fuerte. Empecé a buscar, empecé a leer libros de otras cosas, de meditaciones y de ángeles, varias cosas. Hasta que luego me cayó el 20 que era por medio de donde estaba mi papá, que era la Kabbalah. Entonces entré muy fuerte, no al centro de Kabbalah, porque ya no estaba mi papá ahí. Hicieron como un centro pequeño solamente de judíos, pero eran los mismos libros, mismas enseñanzas. Y me las acabé completas, leí todo lo que hay que leer. Entonces, digamos como que toda esa parte de hasta tu matrimonio, eras tú siguiendo la vida como cualquier Normal, otro secular, yogui sí. secular ahí. Ajá. Sí, de momentos de inspiración, pero más secular que tradicional. O sea, tradicional apenas. Ujú. ¿Llegaste a ir a Israel igual en ese momento de tu vida o no llegaste a tener tu... Fui de Akshara a Israel, Akshara, sí. ¿Y qué es? con cero conciencia Claro. absolutamente de nada. Mm, De nada, de nada, de nada. No, estaba en la vida, en el mundo, nada claro, más de. 100%. Y luego entonces te casaste, empezaste a sentir... ¿Qué te llevó a sentir esa necesidad de buscar algo? O sea, ¿simplemente fue un llamado? ¿Hubo un hoyo en el momento? Sí, me sentía vacío. O sea, sentía que tenía todo y no tenía nada. Y luego un evento, un aborto de mi esposa, como que me hizo como, algo me entró. Y ahí empecé, bueno, ahí fue la transición de los estudios de los estudios espirituales no judíos a la parte de los estudios judíos de Kabbalah. Y ahí fue donde me inspiré muchísimo y estuve varios años ahí. Ujú. Pero luego yo quería más, sentí que me faltaba algo, faltaba algo. Todavía no conectaba la Kabbalah con la práctica alágica de mitzvot. Cuando conocí a mi ¿Quién es tu Rav? Rav Avshi, Vaingo de Tzfat, lo conocí en México y me invitó a Tzfat, fui para allá, vi lo que vi en Met y regresé y empezó un viaje muy intenso, muy profundo de Torah. O sea, estudio de todo, de Gemara, de Tanaj, de Mishnah, de todo. ¿Cuánto estuviste en esta etapa antes de, como que desde que empezaste a buscar en el judaísmo la Kabbalah hasta llegar a Rav 5 Avshi? años. 5 años estuviste ahí, como que estudiando seguido. Igual estabas muy Pero entrado no, en tu estudio pero o... no era un estudio, porque no había un estudio ordenado, Claro. no habían referencias de qué era qué. Entonces yo podía leer un libro de este lugar, me hablaba de Mishle, o me hablaba de Kohelet, o me hablaba de Barim, pero no me estaba citando. A lo mejor estudiaba Humash nada más. Humash y libros de Kabbalah, inspiración, pero no había, pero nada más. Claro. Y entonces llegaste con Rav Avshi y te quedaste en Israel a estudiar un tiempo No. o fue aquí en México igual? No, yo cuando fui con él, no abrimos ningún libro, todo fue caminar y ver y observar. Y yo estaba absorbiendo una cantidad de met impresionante, o sea, ¿no? Estaba choqueado. Ya cuando regresé, ya me dije, no, pues tengo que invertir en esto. Dejé un poquito la Kabbalah a un lado y empecé a construir las bases. Empecé a estudiar Mishnah, Tanaj, Gemara, sabiendo que siempre en mi alma iba a regresar a la Kabbalah. Y cuando, después de un tiempo, ya regresé a la Kabbalah, regresé al Tanya, y ahí es donde mi alma, o sea, me inspiraba demasiado, me conectaba muchísimo. Y ha sido un camino, sí, de mucha Torah, de mucha integración, de mucho ir a Eretz Israel, mucha conexión con la Eretz. Y pues desde ahí pues, no he parado. La verdad es que mi vida se convirtió en Torah. Obviamente que yo antes, o sea, fui una persona que estudié carrera, abrí mi negocio y demás. Y bueno, pues cada vez que más estaba en el mundo de la Torah, como que se iban intercambiando, intercambiando los papeles, en donde cada vez más tiempo pasaba yo en mi día pensando en Dios, haciendo tipo de Dut, y estudiando, y haciendo tefilá, y menos trabajando. Y hoy en día es un balance que lo considero bueno para mí, ahorita. Correcto. Muy bien. Y cuando empezaste a estudiar, por un lado, yo supongo, puedo pensar que pasar de estudiar Kabbalah y de conceptos así muy elevados, de repente empezar a estudiar Mishnah, que no es para nada no elevado, simplemente que es más práctico, más aterrizado, más de rutina, más de cosas que luego
tienes que, más que disfrutarlos, tienes que esforzarte para poder disfrutarlos primero. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa transición, digamos, de empezar este estudio más metódico de las bases, como Mishnah, Gemara y Difícil, Tanaj? difícil. O sea, la- mucha consistencia, mucha perseverancia, mucho esfuerzo. Yo tenía que repasar 3, 4 veces lo que mi Jaruta lo hacía en una sentada. Yo tenía que llegar antes. No tenía el lenguaje. Mucho esfuerzo. O sea, le metía, sí, pero estaba tan convencido de que iba por ahí, de que tenía que construir esos kelim, que, o sea, volteo para atrás y digo, hoy no podría. O sea, no podría hacer ese nivel de esfuerzo que hice. Eran muchas horas y eran mucho... No había otra cosa en la vida. Así era, me metí full completo. Y hoy lo valoro muchísimo. Siento que fue un regalo. O sea, ¿y qué es lo que a lo mejor mucha gente no tiene la fuerza interior para hacer? Como que de decidir, ¿sabes qué? Sé que esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer aunque al principio a lo mejor no se disfrute. ¿Tú crees que llegaste a ese punto de disfrute de toda esa área de la Torah? Porque realmente esa área de Torah yo siento yo que es algo que tienes que primero esforzarte mucho para poder empezar a tener los frutos del disfrute. ¿Tú sentiste que llegaste un poco a eso? Para mí era tan importante que sea verdad la cosa, que nada más de que era verdad, cualquier cosa que leía, inclusive aunque sea más práctica y menos inspiracional, estaba feliz. De hecho, yo leía la tefilá, ya les he comentado varias veces. No entendía todavía las palabras y sentía un dulce que no puedo explicar. Sentía una conexión muy especial. Y también cuando iba, me acuerdo, iba a mi hija brutal las tardes y decía, gracias a Dios que esto que hago. Lo apreciaba muchísimo. Y me esforzaba y me costaba, pero lo apreciaba. Claro que no o sea, lo disfrutaba, pero hoy que estoy en una cámara con más conocimiento, o estudio una Mishnah, o estudio un Zohar, claro que comparar el disfrute de antes con el de ahorita no es incomparable, pero en ese momento yo estaba feliz. Muy bien. Digamos, como yo soy mucho de la metódico, ¿no? Es como justo mi canal se llama Principios de Torah. ¿Por qué? Porque justo siento yo que, y es la única manera, si una persona quiere, los Jamim dijeron, una persona siempre estudia a través de Kelalim y no a través de Peratim. Porque si estudias a través de Peratim, ¿qué es Peratim? Es una cosa aquí, una cosa acá, y agarras de todo, pero no agarras realmente nada, ¿no? Entonces tienes que estudiar Kelalim, tener tu tronco bien firme en cada una de las áreas para poder entonces... que de hecho los Kelalim son pocos, los Peratim son muchos. Si tú empiezas con Peratim, ni siquiera te van a grabar. Tienes que empezar por Kelalim y entonces ir construyendo poco a poco. Y cuando ya tienes el conocimiento, entonces realmente hasta parece que sabes más que otros, pero no es que sepas más, es que simplemente tienes la estructura dada y entonces como tienes la estructura dada, pues entonces te facilita mucho más todo lo que está abajo, ¿no? Y entonces lo que yo veo es que también tú vas mucho por ese camino a lo mejor no sé si intencional o no intencional, pero vas mucho por ese camino de Kelalim, de buscar los principios del estudio para poder comprender más. Incluso habías comentado antes que luego con otros abrutot que has tenido, que empezaron al mismo tiempo que tú, ellos puede ser que han estudiado mucho, pero que tú tienes a lo mejor más la Torah en tu mano que lo que tienen ellos, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe eso en tu estudio? ¿Crees que se debe un poquito a esto que estamos diciendo? ¿O por qué crees tú que lograste adquirir la Torah y agarrarte de ella más fuerte? 100% la forma óptima de como tú dices. No hay duda. Yo no lo tenía definido. Lo percibía y lo deduje, pero ni siquiera tenía definición de Klalim y Pratim. Digo, Rav Kook lo mencionó una vez que lo leí y demás, pero creo que el método que tú estás proponiendo es el adecuado siempre y cuando las condiciones sean óptimas. Porque sí, porque no siempre son óptimas. Si fuéramos una escuela nueva y tendrías niños, claro que así los tienes que educar. Pero mucha gente que hizo Teshuvah después no tiene la capacidad, no tiene la inspiración de agarrar las bases y poder fortalecerse. Por eso creo que la Torah es muy flexible y es muy orgánica y es muy individual. Hay que saber cada quien, tienes que ser muy sincero con quién eres y dónde estás parado y cuánto tiempo tienes y qué herramientas tienes para acercarte a ella. Pero sin duda lo que tú mencionas es el óptimo y o sea, es como, lo dices y digo, ojalá lo tuviera. O sea, que en parte lo que estás diciendo es que sí llegaste a tenerlo. Sí, yo cuando vi la Torah, pues fue muy claro, como, o sea, claro que es Tanaj. De hecho, estudié primero en Humash muchos años, dar clases de la Perashá. Y luego de la mano con libros inspiracionales,
agarré la Mishnah y terminé la Mishnah. Entonces, sí, de alguna forma fui como que teniendo como, no quiero perder mi tiempo, quiero invertir en lo que es principal. Entonces, luego de la Mishnah, invertí en Tanaj. Y hoy que volteo para atrás, digo, gracias a Dios hice eso. Gracias a Dios hice eso. 100%. Porque me dio aún así, en Alajá no tengo los clarim como tú los tienes, en absoluto. Y luego cuando estuvimos Kabbalah, Sion y yo, me dijo, ¿qué libro agarramos? Dije, pues, la base, la fuente, el Zohar. Y otra vez, fue un regalo de Dios, porque tampoco fue, no soy tan estructurado como tú, pero me gusta pensar como, ok, ¿cómo agarro el todo con poco? Claro. Es eso, el clal. Exacto, el clal. Y el clal principal para mí es Emuná. Yo tomé la decisión, en base a muchos estudios, que el principal motor y adquisición de mi Torah era Emuná, no era conocimiento. No era conocer la Torah, no era tener intelecto, era quiero relación con Dios, quiero Emuná. Entiendo. Luego vi que Rabbi Nachman decía eso, luego vi que todos decían eso, pero mi estudio me llevó a esa conclusión, inclusive desde Bereshit. Si te das cuenta en Bereshit, lo que está diciendo es adquirir dat. Cuando yo leía el Bereshit, o sea, si lees el Humash, no como un check, ¿no? O sea, siento que la clave de la Torah no es que estudies, cómo lo estudies, cuándo lo estudias. Siento que tiene que ver con qué conciencia lo estudias. Claro. No lo estudies para salir de Jehová, no lo estudies para cumplir con algo. Estúdialo porque te está hablando Hashem. No importa dónde estés, ve lento, ve de verdad. Ve lo que la Torah te dice. No pensemos que no somos adecuados para estudiar Torah. Creo que tratar de copiar lo que otros hacen y lo que los rabanim hacen es un error enorme. Puedes aprender cosas de ellos. Marbetza, Marbet Emuná. Entre más consejos, más entendimiento. Pero muchas veces yo preguntaba cosas en el Kolel y decía, me daban respuestas y decía, ¿de dónde? O sea, en el libro no dice eso, mi experiencia no me dice eso, no veo eso. Ok. Entonces me iba moviendo de lugares, iba aprendiendo. Y me he dado cuenta que el Emet no es tan claro en Galut. No es tan claro. Y la única forma de buscarlo es con tzadikim, con Torah, con una relación con Hashem, con sinceridad. Y saber que estás bien. Lo que estás haciendo está bien. No estás afuera, no estás haciendo nada malo cuando tú abres tu Torah y la lees y la estudias como tú quieres, como tú puedes. Creo que es lo principal. La Torah es nuestra. No es nada más los rabanim están para que nos los enseñen a estudiar, pero nada más. No es un sistema. Es una herencia. Te entiendo. Que siento que incluso esto es una idea que tú apenas estás terminando de desarrollar. Siento que todavía te faltan unos elementos para bajarla bien. No sé si estoy mal, como que estás tratando de bajarla. Pero y estoy tratando de bajarla ahorita contigo para buscar las palabras. Lo único que se me ocurre ahorita decir es la diferencia entre Torah del Galut y Torah de la Geulah, de Eretz Israel, ¿no? Que antes, en la época de los profetas, ¿qué Torah teníamos, no? Solo teníamos la Torah Shebichtav, claro, y lo que recibimos de Torah Shebe'al Peh, la tradición oral, las tradiciones. No teníamos Mishnah, Gemara, teníamos las tradiciones para saber cómo cumplir las mitzvot. ¿Y de qué se trataba todo lo demás? Profecía. Exacto. Era la experiencia profética, que era lo que se vivía en la época del Tanaj, ¿no? Y que obviamente también conforme la Kedushá está arriba, también la Tumá está arriba, y por eso tenemos tantos temas en Tanaj de tantos pecados y así, porque justo la experiencia era increíble, ¿no? Y justo estamos regresando, yo veo cómo se está regresando a esa Torah donde en el Galut no tienes eso, en el Galut lo único que te queda es información. Es estructura. Estructura, lo único que te queda es así, entonces, y por eso dice, incluso ahorita que se me ocurre podemos verlo un poquito no tan positivo lo que dice, desde que el Bet HaMikdash fue destruido solo nos quedan los Arba Armot de la Halajá. Y ahorita lo que podemos decir es... En Galut. En Galut, y a lo mejor eso no es necesariamente... no te está diciendo que ese es el ideal, o sea, el ideal en el Galut, y lo que quiero decir es, Haz Beshalom decir como que no es la Halajá, lo que estamos diciendo es... como que en el Galut lo único que tienes es eso. O sea, para no perderte como Yudí en las tierras que tienen Tumá, pues lo único que te queda es meterte a tantos detalles de tantas cosas, y por eso llegamos a desarrollar tantos libros que en la época del Tanaj no habían. No se necesitaban, porque había no relación con Dios. Correcto. Había Emuná. Emuná no es nada más que de Y Dios. había Eretz Israel, y había Bet HaMikdash. Claro. Pero eso sí, yo siento que mi Torah hoy en día 100% es Torah de Eretz Israel. 100% Torah de Geula es la Torah en donde no hay tantas reglas, es como, de verdad es como, disfrutación. Y que Rav Kook lo trae, dice que es la diferencia entre el profeta y el Jajam, ¿no? Que justo él lo trae en su, no me acuerdo que se llama Or Arayón, si no me equivoco, es el libro, no. Orot. No,
es en sus comentarios a Ein Yaakov. Wow, Sí, la gada del... sí. Y él trae ahí justo la diferencia entre Nabi y Jajam. Y Galut es Jajam. Galut necesitas los detalles. Galut necesitas irte a estudiar 20 años el mismo Seif y ver todos los detalles. Y eso fue lo que salvó al pueblo de Israel dentro del Galut, para no perderse, ¿no? Pero en la tierra de Israel, incluso yo siempre pongo el ejemplo de Pesaj, ¿no? Si la gente tuviera hoy en día todo lo de Tumá y Tahorá, todo lo que tiene que ver con eso, no tendrían tiempo para tantas Jumbrot en Pesaj. Tenemos tiempo en Jumbrot en Pesaj, ¿por qué? Porque pues no tenemos, o sea, entonces nos buscamos más, pero no, espérate, ya tienes mucho. Korban Pesaj, todo lo que tenga con los Shalosh Regalim, etc. Entonces, por un lado, yo estoy en un punto medio ahorita, ¿no? Decir como la estructura es muy necesaria para poder llegar y de hecho, gracias a esta estructura, menos es más. Exacto. Porque si tienes los Kelalim, entonces no necesitas tantos Peratim, porque puedes moverte dentro de los Peratim con los Kelalim. Y justo es... No, traduce Clarín Peratín para la gente que no... Claro, sí, o sea, cuando tienes los principios generales, cuando tienes todas las bases, entonces todos los detalles son a veces incluso automáticos, como dice el Ramjal al inicio de Derech Hashem, él trae ese concepto, ¿no? Y sin meternos mucho en esto, porque lo que quiero volver a ti y preguntarte es decir, ¿por qué uno, cómo es tu método de estudio? Y a lo que quisiera es que la otra vez aquí en el Beta Knesset hablaste justo de este concepto de no solamente estudiar, sino como que, y ahorita lo mencionaste un poquito, ¿no? Estudiar lento, estudiar a tu ritmo, y qué otros detalles hay ahí para poder realmente adquirir la Torah. 100% creo que el estudio tiene que estar en función de tu relación con Dios. El estudio es parte de tu tefilá. Tu tefilá es parte de tu estudio. Entonces, cualquier estudio que te lleve a inspirarte a seguir a Hashem, a sentir a Dios, a pensar en Dios, como dice el Baal Shem Tov, el objetivo de estudiar Torah es estar en Debekut. El objetivo de la vida es estar en Debekut. Cuando tú ya te graduaste y puedes estar en Debekut, también fuera del marco rígido de la Torah, en la vida normal, es la maravilla. Estás llevando la luz al mundo en donde parecía ser oscuro, la inconsciencia. Entonces, Hasidut, que es lo que más, es donde más me identifico, es el alma de toda mi Torah. Es básicamente eso, es la capacidad de relacionarte con Dios. En todo, en tu estudio, en tu tefilá, en tu familia, en tu andar en la vida, en tu trabajo. Entonces, creo que la estructura inicial que hablamos que tuve me da la libertad hoy en día de buscar a Hashem. Y no creo que lo logro siempre. Muchas veces caigo otra vez en la rigidez de mi hoja de llamada se me olvidó. Y está bien, la disciplina es buena, pero no es el lugar más elevado. El lugar más elevado es cuando de verdad entras en Torah, en Debekut, entras en una inspiración en donde lo que agarres, fluyes. Como dice el Ben Ish Chai, Osote Oteja que va, Omer Meat de Serve. Haz tu Torah fija, estudia mucha Torah. Di poco y haz mucho, dice el Ben Ish Chai. ¿Quieres tener mucha Torah? No cuentes cuánto vas a estudiar. No digas, voy a hacer esto, esto y esto. No tienes tanta estructura. Nada más entrégate a ella. Entre más ames a Dios, entre más brille la Torah en ti, es una adicción. Es un Sam Haim, o sea, es una... Poción de vida. Sí, esa palabra no existe en español. Es una droga de vida. Okay. Literal. Es adictiva. Y a veces, como en todo, cuando tienes de más, termina apagando el fuego. Entonces tienes que saber tu balance. Cada uno es... Creo que es muy importante, por ejemplo, los libros... Ahorita, sí, hoy casi todo mi estudio es en hebreo, de la fuente. Pero lo que inicialmente me llevó a hacer Teshuvah, lo que inicialmente me llevó a enamorarme de la Torah, no eran esos libros. Eran libros en inglés, en español, actuales. Y con mis Rav Katz es muy importante no dejar esos libros. Yo cuando agarro a Yoshua Heschel, o agarro a Akiva Tatz, es una locura. Y es Torah. Es Torah Shebal Peh. Entonces, disfruten esos libros. O sea, donde estén parados, disfruten lo que están estudiando. Vivan con... Mi Rav, por ejemplo, que ojalá yo lo logre, pero él sí lo hace, vive con un libro. Un libro a la vez. Y se lo come completo. Yo lo veo. Viene a México con un libro. Todo el día está en ese libro. ¡Oh, qué delicia! Yo no, tengo 20 cosas y de repente me disperso y la pierdo. Sí. Ojalá pudiera hacer eso. Cuando lo he hecho, cuando viví todo el tiempo con Likutei Moharan, y luego con Tania, luego Likutei Moharan, luego con Baal Shem Tov, luego con Ben Ish Chai, es un placer. La presión de Bitul Torah es muy fuerte. Claro. Dice Rabbi Shimayer Morgenstern, un tzadik muy importante, del cual
fluye toda la Torah, mucha de la Torah de hoy en día. Lo más importante del mundo es hacer Bitul Torah. El yetze que tenemos de no hacer Bitul Torah dice, no. Tienes que hacer Bitul Torah. ¿Por qué? Porque no puedes estudiar Torah si no se hace Bitul. Bitul no quiere decir no hacer nada. Bitul quiere decir entregarte a Dios. Saber que tú no tienes el control. Entregarte en meditación profunda, en tefilá profunda a Dios. Y una vez que estés en Bitul, ahora sí la Torah es de verdad. Ahora sí la Torah es lishma. El orden es Bitul, Torah, Bitul. Estás en Bitul, entras en meditación, entras con Hashem, entras en relación, vas a la mikve, una mañana fuerte con Dios en meditación. Luego entras en tefilá, ya no existes. Ahora sí entras, estudias Torah. Y después del estudio de Torah te vas y contemplas y piensas en lo que estudiaste y qué significa en tu vida y cómo se aplica y cuáles son las ideas que Dios te platica. Y entonces tu Torah se hace viva, se hace tu Torah. Y quiero irme por ahí, por esa parte que estás viendo tú, que es como, vamos a llamar las técnicas, que a lo mejor yo por mi tecnicismo, pero a lo mejor tú dices, no es técnicas, es vivirla, pero quiero que nos guíes cómo es que tú estudias, como que vas a empezar algo nuevo. Ok, empiezas, cómo estudias, después qué haces después de que estudias, quiero algo así. No tengo ni idea. O sea, por lo que me llega un libro, sí. No me aguanto mucho en abrirlo, lo abro, y lo estudio, pienso en Hashem, pienso en las ideas. O sea, pero comentaste el otro día como que uno es, por un lado, estudiarlo, después es como que meditarlo, hablarlo con Hashem, o sea, todos esos detalles los que... Ok, entendí. O sea, los estudios que más he disfrutado en mi vida es cuando lo hago de esa forma. Cuando me meto en un libro y después de estudiarlo, o mientras lo estudio, siempre trato de pensar en Hashem. Trato de sentir lo que estoy estudiando. No nomás entenderlo, sentir lo que estoy estudiando. Y despertar esas facultades internas en donde no es nada más el conocimiento del detalle de la información, sino sentir internamente qué se siente vivir eso que está diciendo el libro. Y luego, cuando termines de estudiar, creo que es muy importante no pasar al siguiente estudio ni pasar a la siguiente actividad, el celular y demás. Tomarse 5 minutos. De verdad, ir a caminar en silencio, hablar de eso. El Hitbodedut es básico. O sea, al final, cuando se descarga la mayor parte de la Torah, es cuando haces Hitbodedut. Y hablas de tu Torah. Y hablas de lo que estudias y preguntas a Hashem qué significa. Así como cuando tú estudias solo. No se compara con la experiencia de estudiar con una jabrutá, porque las ideas empiezan a bajar y tienes que ver mucho más la capacidad de articular y de explicar y de entender. Entonces, se hace una experiencia completa, inclusive después de la jabrutá, si te paras y vas a platicar con Hashem. Haces de Hashem tu jabrutá. Haces de Hashem tu jabrutá. ¡Wow! O sea, es como del 1% que leíste, con tu jabrutá se hace 100%. Ese 100% se va a convertir en el 10% de lo que se va a convertir después. O sea, va a ser el 10% del 100% después. Y son las pequeñas cosas que básicamente son tu vida. Si tú no te quedas con un pasuk, no te quedas con una idea de lo que es en tu vida, no tienes Torah, porque tienes información, pero no tienes Torah. No sabes cómo regresar a ella para vivir con Dios. Correcto. Entonces yo tengo ciertas Torot que puedo regresar a ellas en un segundo y en ese segundo ya entro la experiencia de lo que en ese momento yo viví con Dios cuando estaba estudiando Torah. Y la clave es nunca tratar de repetir la experiencia. Yo cuando abro o sea, trato, por ejemplo, cuando hay una clase, trato de no leer mucho el texto antes de dar la clase. Trato de abrirlo, a pesar de que ya lo he estudiado varias veces, abrirlo y verlo como si fuera nuevo y ver qué sale. Porque si trato de que me salga lo que salió cuando yo lo estudié solito, ya no es Torah. Porque la Torah es Torah Haim, está viva. Cuando está viva, está corriendo. Lo que va a salir ahorita es diferente que lo que va a salir en otro podcast. Lo que va a salir en este DAF de Zohar no es lo mismo que me inspiró ayer que lo abrí. Hoy vi otra cosa y vi la misma hoja. 100%. Es como le preguntaba a Rav Shusha, que pasaba creo que un mes en un DAF de Gemara y le decían, Rav, ¿no quieres cambiar de hoja? Estoy feliz acá. Parte del galut es mucha prisa. Prisa por terminar. Y cuando te das cuenta que nunca vas a terminar, porque la Torah es infinita, mientras estés adentro del mar de la Torah, disfruta. Donde estás, es donde estás. Y nadie te está enseñando Torah. Y no hay competencia. Y no hay quién sabe más y quién sabe menos. Es una relación con Dios, somos un equipo. Por eso me decía, cuando decía yo que tenía culpa de que no estaba estudiando en un momento Gemara de mi vida, me decía, ¿qué te preocupa? Todos tus hermanos te están cubriendo con eso. Tú encárgate de lo tuyo. Somos uno, no pueden todos estudiar Gemara. Ya todo el mundo estudia Gemara, tú estudias lo tuyo. Y sí, la verdad es que si no es porque tuviera un poquito de estructura, estuviera estudiando Baal Shem Tov y Rabbi Nachman y Zohar y Ari todo el día. O sea, ese es como ahí donde realmente creo que tengo una aportación más especial para mí.
Y también comentaste el otro día de justo esa es la manera de poder hacer la Torah tuya, diferente a simplemente estar dependiendo de otros para la Torah. Que justo esta metodología que estás teniendo te permite poder hacer la tuya, que justo creo que tiene que ver con este concepto que mencionaste antes, ¿no? De que cada vez que tú la estudias es tuya. ¿Te acuerdas más o menos de ese concepto que diste aquí? Sí, que decía un pasuk de Mishle, ¿no? Que decía Lev Ravon y Kanedat. Ujú. Y es que eso es, al final del día, cuando tú estudias Torah para tener relación con Dios y para vivir una vida divina, tu Torah no es información, no estás repitiendo palabras que dice la Gemara. Estás explicando lo que tu vida, lo que haces con tu vida a partir de las llaves que te da la Gemara. Quiere decir, el pasuk es una apertura a tu neshama. Tu neshama es la Torah real. Tu neshama es la fuente, es el Maim Haim, son las fuentes de agua. Pero si no la integras y si no vives esa Torah, es información. Entonces, como dice Rabbi Nachman, dice, es peligroso inclusive adquirir mayor información sin antes haberla bajado al corazón, bajarla al cuerpo, bajarla a la práctica. Porque entonces la distancia que hay entre el ideal y la realidad es enorme. Y mucho de lo que le pasa al Ballet de Shuvah y seguramente al Ger es que el ideal que dice la Torah y nuestra realidad en nuestra vida en la casa es así. Entonces, Hasidut mucho que te enseña no es así. Lo que estás viviendo es perfecto. Ahí está Dios. Es más, la realidad que estás viviendo, con la forma en la que está tu casa estructurada, sin que sea perfecta en tu Shabbat, en tu Torah, y tus hijos no les interesa, mis hijos están en Nintendo y están jugando deporte y están en otras cosas. Esa es la mayor Torah del mundo. Tienes que aprender a ver a Dios en eso que parece que no es. Si tratamos de copiar el ideal del libro, es garantía que va a haber caos. Y caos interno realmente, porque la realidad externa va a ser la misma independientemente de ti, ¿no? Pero si no aprendes a tener, yo le llamaría como compasión por ti mismo en tu imperfección y en la perfección, y esa compasión viniendo de que esta es la realidad que Hashem quiere y por lo tanto es la mejor realidad que podría haber y de yo tengo que aprender de esto. Entonces el caos no es lo externo que está, que lo que vas a ver va a ser lo mismo. La diferencia es si lo vas a ver como caos o como perfección, es simplemente si va a haber caos interno o justo compasión de entender que es la No es caos perfección. lo que está viendo, Ujú. es Hashem lo que está viendo. Claro, Y tú lo interpretas como caos. claro, por el caos mismo que hay aquí Exacto. adentro, 100%. Porque quieres que sea una realidad que no es. Y entonces, una vez me dijo mi hermano, si quieres, si quieres estar cerca de Dios, tienes que amar lo que Dios ama. Y Dios ama como están las cosas ahorita. No me refiero a que cuando hayan cosas malas, pero es decir, tu vida como está estructurada ahorita, en tu mayor esfuerzo que puedes hacer en Torah, en tu mayor esfuerzo que puedes hacer en Midot, esto es. 100%. Y disfrútalo. Y como dice Rabbi Mayer, el camino del tzadikim no es ver cuánto nos falta, es celebrar cada logro, celebrar cada Torah, celebrar cada aprendizaje, celebrar cada midá buena que adquieres, cada vez que te quedas callado, cada vez que no te enojas, cada vez que... Cuando tú festejes eso, cuando festejes una buena tefila y con eso estás feliz, y festejas un bonito edut y con eso estás feliz, y festejas tener tzitzit y estás feliz, de ahí se hace la Torah. Así se hicieron los tzadikim. No pensando en todo lo que les falta. Y mi pregunta hacia ti es, ¿cómo le haces para tener esa conciencia de compasión por uno mismo sin vivir en Hasidut? O sea, supongo que lo aprendí de Hasidim, o sea, fue Rabbi Ok. Jacobson el que Wow. Ok. lo empecé a adquirir, todo esta conciencia de tener compasión y tener, verte a ti mismo. O sea, por un lado, yo sí siento que a final de cuentas la raíz de todo está dentro de la Gemara, dentro de la Mishnah. Es Obviamente, verdad. el Hasidut lo que hace es que te lo expresa de una manera muy sencilla, muy clara y muy obvia, ¿no? Incluso puede decir que la psicología, todo esto hoy en día están ya mezclándose las aguas superiores con las aguas inferiores, 100%. como dicen los Hamim, y por lo tanto, pues yo vengo de ahí. O sea, yo me acerqué a Hasidut por la psicología y no viceversa. Entonces, o sea, por todo el tema de la experiencia, o sea, y que me doy cuenta que justo esa es la diferencia entre Torah del Galut y Torah de Eretz Israel. Volviendo a ese tema, es la experiencia contra el conocimiento, ¿no? Exacto. Torah del Galut es solo te queda conocimiento, no tienes otra cosa, no te da para otra cosa, porque la profecía solamente es en Eretz Israel, o para quien está conectado a Eretz Israel. Mientras que en el Galut, en el Eretz Israel no, en el Eretz Israel ahora sí tienes esa posibilidad de experimentarlo, de vivirlo, de conectarte con Hashem fuera de los Arba Amot Be'alajá. Exactamente. O sea, y no me refiero a
no cumpliendo la halajá, me refiero a dentro de la halajá, pero no solamente ahí, sino como expandiéndote a Eretz Israel. Y lo que te quería justo decir es que todo esto que mencionaste ahorita, de ver tu realidad de esa manera, tendría que ser el resultado de tu estudio. O sea, la manera de medir cómo va tu estudio y si te estás acercando a Hashem es cómo ves a la gente alrededor, ¿no? Por un lado es cómo haces tefilá. Si tu estudio te está llevando a hacer tefilá con más calma, con más tranquilidad, con más amor, con más concentración, entonces es un buen resultado de tu estudio. Y también si tu vida es como lo que tú dijiste ahorita, de tener esa compasión por la gente que está alrededor de mí, tener esa realidad como que sé que es la perfecta, entonces te está diciendo que tu estudio es el mejor, como lo que decíamos ahorita de Rabbi Shimon Ben Yochai, ¿no? Que cuando salió la Cuba al principio fue como que ojos con fuego hacia todo el mundo, y Hashem le dijo, regresa, porque no dice así, pero seguramente hay algo que te faltaba aprender todavía, ¿no? Te faltaba esa compasión hacia la gente que fue después de otro año más de estar, que pudo adquirir esa compasión. ¿Qué opinas tú de eso? Otro nombre para lo que acabas de describir es Etzadato, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y el mal es la Torah y Galut. No lo digo yo, lo dice el Zohar. Etzahaim, que es la experiencia, el emuná, el Bekut, en Hashem, en la vida, que la Torah lo que te hace es te da vida, que te da Dios en todo lo que hay en la vida, es Etzahaim. Y todo lo que dices lo comparto totalmente. Y pienso que mucho de lo que me hizo hacer la transición entre estar en una Torah en donde era información y era como un juicio hacia afuera de lo malo que estaba el mundo, a una transición de integrar y ver la bondad de Dios en todos lados, como dice Karl Bach, que el medidor real de tu Torah es Ahavat Israel. ¿Cuánto amas a Israel? A mí lo que me dio esa entrada, ese inicio de esa conexión con Am Israel y de corazón al mundo, es la meditación. La meditación judía. Puede ser cualquier tipo de meditación, pero a mí fue exactamente Elevation, que algo me causó internamente que me abrió, de que me hizo humano de nuevo. Como que me dejé de ser, no sé no sé la palabra, pero me hice más sensible. Empezaste a sentir. Para mí fue la experiencia que me hizo este cambio, porque yo era hiper racionalista, hiper ramamista, y entonces para mí justo el cambio que hizo fue justo una experiencia de poder decir, aprendí a sentir. Y no sabes que no sientes hasta que sientes, ¿no? Como no sabes que estabas enfermo hasta que te curas. Y así me pasó a mí, o sea, no sabía que no sentía hasta que empecé a sentir, ¿no? Y después de esa experiencia, me acuerdo incluso después del Elevation que hubo, yo estuve en la tesis también con Rabbi Abraham Sutton, y tener esa capacidad me salió la lágrima de esa experiencia que estaba teniendo, y me salieron las lágrimas y decir como que, oh, siento, ¿no? Así como que, y en ese momento me di cuenta, lo que me hizo la experiencia anterior fue decir, es que no sentía yo y ahora aprendí a sentir, ¿no? Y esa es la diferencia entre la Torah de solamente conocimiento y la Torah de experiencia, que justo la meditación es una de las herramientas para llegar a eso, ¿no? Y por eso Bolafia es ahorita uno de mis cabristas favoritos también, que es justo todo de meditación, de experiencia profética, de buscar todas esas herramientas, y también Elevation, todo eso me ha ayudado a poder abrirme a la experiencia, ¿no? Que justo hoy en día entiendo la Torah de Eretz Israel, la experiencia. Y Besat Hashem, que podamos alcanzar la experiencia. Ya un consejo al final, como, o sea, lo que a mí me gusta del método que yo hago es como que es muy práctico y doy consejos muy prácticos para que la gente pueda empezar a hacer las cosas. Algo práctico tú que podrías decir a la gente para que pueda empezar, además a lo mejor de empezar con meditación, eso puede ser un efecto muy positivo. No, el primer paso todo el mundo se lo salta. Ajá, ¿cuál es el primer paso? La Torah no es el primer paso. Ajá. La Torah empieza con Bet. Uh-huh. Hay una Aleph. Estamos enamorados y creados y vivimos con Dios. Piensen en Dios, hablen con Dios, pregúntenle a Dios. Y una vez que hay esa relación, entiendan que toda la Torah es Dios. Nadie te va a enseñar la Torah más que Dios. Y toda tu Torah está en función de tu emuná. El chiste de la Torah, el objetivo de la Torah es más emuná, más simpleza, más sentimiento de Dios, más relación, más comunicación con Dios. Si tienes emuná, tienes todo. Es la primera mensaje del Rambam. Si tienes emuná, tienes todo. Si no tienes emuná, no tienes nada. Lo que dice la Gemara. Dakani, mahased, dalokani, makani. Obtuviste dat es conexión con Dios. Dat es conciencia de que Dios está aquí. ¿Qué te faltó? Nada. No obtuviste eso, ¿qué hiciste? La Torah tiene que ser en función de la emuná, porque la emuná es Keter, la emuná es la Aleph. Y es
Es la dulzura de la Torah. Kol mitzoteja emuna. ¿Qué- Que haya dentro de toda la mitzvah, que haya dentro de toda la Torah, emuna quiere decir sentimiento de Dios. En parte también viene con el razón, o sea, que si no me equivoco, dat es el mismo que razón, ¿no? Razón está en la parte de dat y por lo tanto, de hecho yo lo que le digo a la gente, porque muchas veces no tengo consejos prácticos como para introducir a la gente en esta parte experiencial que yo estoy experimentando, porque es muy difícil, o sea, es como explicarle a un ciego lo que son los colores, ¿no? O sea, no puedes, hasta que lo experimentas, no sabes lo que existe, ¿no? Entonces yo lo único que le puedo recomendar yo a la gente es desarrolla el razón, Eso. desarrolla la voluntad, quiérelo y ya, Hashem te va a revelar. Y esa razón, como dice Rabbi Nachman de Breslev, se ve, se va ejemplificado en la tefilá, ¿no? O sea, entre más razón tengas, más tefilá va a haber, ¿no? Y entonces ahí es donde conecto con lo que tú dices, ¿no? Como empieza todo con la Aleph, antes de la B de Bereshit, de empezar a estudiar, tienes que primero tener el razón de que Hashem te guíe por el camino, por tu camino, que tienes que venir, por el que veniste al mundo, ¿no? A lo mejor. Todo el mundo ama a Hashem y todo el mundo quiere a Hashem. La gente tiene una percepción errónea o distorsionada de la Torah. Pero como dice Carla, si buscas... ¿Carla? No sé quién dice esto. Si buscas a Hashem, vas a llegar a la Torah. Si buscas la Torah, vas a llegar a Hashem. Quiere decir que tu Torah te tiene que llevar a Dios. Hashem te dice que la Bet son 2 Alefs y la Gimel son 3 Alefs. Quiere decir que después de la Torah tienes que regresar al Alef. Siempre es emuná. Y el razón que estoy diciendo es, en la práctica es pensar en Dios lo más posible. Empiecen con poquito y luego vayan aumentando. Y van a ver poco a poco que de repente tu día se convierte casi todo en una relación con Dios. Al principio no es fácil. Tienes que empezar poco, tiene que ser poco en poco, tiene que ser orgánico, tiene que ser real. Pero pensar en Hashem y hablar con Hashem es lo que realmente va a construir tu Torah de tal forma en la que puedes saltarte años de estudio y vas a conocer la Torah de una forma tan profunda, tan específica, tan individual, tan completa. Como dice Carlos, si la gente que estudia todo el día supiera cómo estudiar con el alma, no engordarían de tantas dapim que estudian. Está bien estudiar mucho Torah, pero no está bien estudiar Torah sin Hashem Shamayim, sin Ratzon, sin Hashem. No está bien. 100%. Es una distorsión de Galut, es una enfermedad de Galut. Y que al final de cuentas no te lleva los resultados que quieres de nada, ni el conocimiento te llevan. O sea, como lamentablemente yo también lo experimenté estando en diferentes kolelim, que llegas y preguntas una pregunta básica de Alajá y no pueden contestar. Y es como, ¿de qué me hablas? Llevas 2 años estudiando este tema, ¿cómo que no me puedes contestar una pregunta de Alajá de este tema, no? Entonces, porque justo ni te lleva de Bekut con Hashem, ni te lleva el conocimiento real. Entonces, hay unos cuantos que sí les lleva y En viene general. de la mano. Pero en general no funciona así, y esa es la Torah del Galut, la Torah de mucho, pero Safek. Es duda. Preguntas algo y es, mira, se puede así, dime la respuesta. Etzahaim es claro, es esto. 100%. Israel es esto. 100%. El Zohar es, no hay duda, esto es. No hay 100%. kushia. Así tiene que ser. Es lo que es. Y así va a ser la Torah, así empieza a ser la Torah y va a ser la Torah 100%. de Eres Israel y Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de vivir esa Torah y vivirla fuera de las tierras de Tumá, que es donde estamos actualmente, y que Bezrat Hashem tengamos el mérito de Pero estar como ahí. dice Rabbi Nachman, si tú estás pensando en Hashem y estás viviendo Hashem con Torah de Israel, este lugar es Eretz Israel. Y cerrar con este consejo. Yo no soy Breslever, estudié todos los tzadikim, de toda la Torah, no ha habido una parte de la Torah que no me enamore. Pero me interesa mucho compartir esta pasión con las demás. Y siempre he pensado como, ¿cuál es la fórmula? Y siempre estoy pensando, cuál es la fórmula de inspirar al otro? Y una de mis conclusiones ha sido acercaros a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman le habla a todos en su nivel y es capaz de prender cualquier corazón en fuego. Y él dijo, mi fuego va a estar prendido hasta la llegada de Mashiach. Y tiene libros en español, tiene libros en inglés, tiene libros en hebreo y en cada Torah, tiene todos los niveles. Para un Talmid Jajam, para un principiante, para una persona que no sabe, le habla a todo el mundo. Y es una persona es un tzadik que te conecta directo con Dios, directo con el Emuná. Y también te lleva mucho Torah. O sea, te lleva a una vida de mucho Torah, de mucha mitzvah. ¿Cuál es que, nada más, digo, ya será para cerrar, pero que me salió la duda, cuál es la diferencia entre el Tanya y Rabbi Nachman? Porque, o sea, tú empezaste con el Tanya muy fuerte, pero ahora siento que Rabbi Nachman es tu fórmula para los demás, digamos, principalmente, más que el Tanya. Pues el Tanya yo lo definiría que es el conocimiento de la estructura psicológica del alma judía. Cómo está conformada
y cuál es la creación. El Tania lo que te da es un asombro inmenso de la grandeza de Dios, de la Torah y de la mitzvah y de tu neshama. Es como el Tania es más como la Kabbalah del Zohar. Es como, wow, es inmensa la creación de Dios y es infinito Dios y está presente aquí. Y la mitzvah es todo. Pero Rabbi Nachman te enseña a ser un ser humano apegado a Dios. Una cosa es la percepción de la verdad y otra cosa es cómo vivo mi vida. ¿Cuál es mi abodá? Y lo que te da Rabbi Nachman es cómo vivir con Hashem y cómo integrar todos estos mundos a una vida muy simple. Lo que se puede convertir en meditaciones profundas, Rabbi Nachman te dice baila y aplaude. Y literal baila y aplaude. Y es lo mismo, y te enseña profundamente cómo, con fuentes, como si realmente estos son los 5 Hasadim, 5 Geburot, pero te enseña a ser humano con Dios. Te enseña, te enseña a servir a Dios en este mundo. Claro. Y principalmente, Rabbi Nachman lo que te da en tu vida es alegría. Alegría en servir a Dios. Te acercas a Rabbi Nachman, estás feliz. Te alejas de Rabbi Nachman, por lo menos en mi caso, y a pesar que estoy en Torah y demás, esa felicidad, esa pasión no está presente. Muy bien, pues solo para hacer un resumen, entonces, recomendaciones, empiecen con la Aleph, empiecen con Hashem, empiecen con conexión, que Rabbi Nachman justo, a lo mejor el consejo va lo mismo, ¿no? Que Rabbi Nachman te va a llevar a Hashem, te va a llevar a ese sentimiento interior de... Y por otro lado, no olviden las bases también, ¿no? Digo, hemos hablado mucho también de todo esto, pero como dijo muy mismo, él empezó también con todas las bases. Y sigo con las bases. O sea, sigo con las bases. Nunca las puedo soltar. No las puedes soltar, son muy importantes el estudio de todo el Tanaj, porque si no simplemente vuelas y no tienes algo que te agarre a la tierra, como dice Tane de Eliyahu, entonces como que el alijot olamlo, las alajot, eso es lo que te va a adherir a este mundo, no te va a permitir que simplemente vueles y que como muchas veces pasa en el mundo de Kabbalah de allá afuera, que no está conectado a la alajá y que vuelan y no es Kabbalah realmente y está desconectado. ¿Por qué? Porque está desconectado del mundo a través de la Halajá, a través de la Mishnah, a través de la Gemara. Entonces realmente sí son los basamentos, los fundamentos que uno tendría que poder adquirir, empezar por ahí, empezar No, y siempre seguir ahí. O sea, claro. El Zohar y el Hasidut siempre van a hacer énfasis en que lo más importante es la Halajá. Y no es que va a cambiar tu Halajá, el disfrute de la Halajá es otro. Claro. La práctica y el disfrute del estudio del Niglé, del Tanaj, de la Gemara, ya sabes que no nada más hay eso, hay más que eso. Entonces, como dijo el verdad Balatania, ¿qué es mejor estudiar Halajá y Gemara o Hasidut? Dijo, no, estudia media hora de Hasidut y vas a querer estudiar 24 horas de Gemara. Entonces, siempre van de la mano. 100%. Es muy importante entender esto. La Torah que conocemos, las bases, se llaman cuerpo. Y la Kabbalah, el Hasidut, es el alma. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? Las dos son necesarias. Lo más importante es la relación y el balance que hay entre las dos. La integración que hay de las dos. La salud viene de que el alma esté presente en todo el cuerpo. La salud judía viene de que toda nuestra Kabbalah, toda nuestra inspiración esté integrada con la halajá y viceversa. 100%. Entonces, no hay que dejar, al contrario, hay que fortalecerse mucho en todos los estudios, en todas las ramas de la Torah. De hecho, Rabbi Nachman de Breslev, él ponía mucho el énfasis en el estudio del Shulchan Aruch diario, el Balatania, no sé, creo que fue el Balatania. Shulchan Aruch es Breslev. Ajá, y Chabad, Rambam, que justo son que la lim de la halajá. La idea es que si una persona estudia eso, va a tener como que los principios generales de la halajá y va a poder dedicarse. El Rambam mismo decía que, ¿cuál es Dabar Gadol? Dabar Gadol es Maaseh Merkabah, Maaseh Bereshit, todos los temas de contemplación de la creación, de lo que hoy en día llamaríamos los temas cabalísticos. Mientras que Dabar Katán, que es Abay y Raba, ¿no? Las discusiones en la Gemara entre esos. Y ahora, ¿qué significa eso? Significa que la persona, como dice Rambam mismo, tendría que buscar llegar a un entendimiento claro de todos estos temas para poder después dedicar su tiempo libre, y el Ramjal también lo trae en su libro Derech Jochma, dedicar ya su tiempo libre al estudio y la contemplación de todos los temas de la creación, que hoy en día llamaríamos Kabbalah, ¿no? Entonces, pues creo que ese sería un buen resumen para cerrar. Y pues muchas gracias, Moy, por esta entrevista tan hermosa. En este lugar. Y en este lugar tan hermoso. Y verdad, Hashem, que tengamos el mérito de llegar a Israel pronto, estudiar la Torah. Amén. Hashem los bendiga. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto fue?